2 semanas estamos hablando acerca, o nos quedamos en, les estaba explicando acerca de las dimensiones del reino. Si los que tienen notas seguramente me van a decir que sí. Hablamos acerca de que el reino de Dios es eterno, de que hay algo llamado reino mediado, que es donde Dios gobernó a través de reyes, profetas y pactos, y luego el reino mesiánico, que es el que se revela en Cristo. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí estaban de acuerdo o no? Ok. Ahora, vamos a ver un poquito, voy a tratar de irme rápido en esto para poder avanzar, ¿ok? Entonces vamos a ver rápidamente cómo funciona el reino en el Antiguo Testamento. Ahora, todo esto es importante porque si no tenemos las bases, lo único que sabemos de escatología y lo único que nos interesa es como los eventos del futuro y los escándalos de las noticias y esas cosas. Entonces, eso no es escatología, eso es sensacionalismo, hay que tener cuidado. Entonces, el reino en el Antiguo Testamento, ¿qué es cómo es, por qué se dirigía? Por una expectativa profética. De hecho, esto lo tienen ahí en el último documento que les mandé, ahí en multimedia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que esperaban ellos? O sea, en esta expectativa del reino del Antiguo Testamento, el reino del Antiguo Testamento, todo esto nos debe servir porque todo esto apunta a una persona, apunta hacia Jesús, todo, siempre, ¿ok? Entonces recordemos que en el Antiguo Testamento todos los israelitas, hasta ahorita muchos de ellos siguen esperando que el Mesías venga, ¿vale? Pero nosotros sabemos que el Mesías ya vino, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a entender por qué muchos de ellos no lo ven. Bueno, ¿qué expectativa tenían ellos? ¿Qué es lo que ellos esperaban? ¿Cuál fue la promesa que se les dio? Bueno, se les dio una promesa que es tener un descendiente de David, ¿sí? Tener un descendiente de David en el trono. A David se le prometió que siempre habría uno de sus descendientes en el trono. Ahora, ellos van siguiendo esta línea y hay un momento donde los reinos el reino de Israel se separa. Después o sea, los únicos reyes que gobiernan, digamos, con un poco de claridad son Saúl, que lo hizo a medio pelo, luego David y Salomón, pero el hijo de Salomón, con él empezó a haber problemas y el reino de Israel se dividió en dos, ¿ok? Entonces empieza a haber muchas cosas así muy feas, reyes muy paganos, muy feos. Pero esta promesa del descendiente de David, de que siempre iba a haber un descendiente suyo en el trono, muchos israelitas siguen esperando esa línea, por eso para ellos el linaje es tan importante. Sin embargo, cuando ustedes y yo leemos la Biblia en el Nuevo Testamento, sabemos que del linaje de David vino Jesús, ¿ok? Jesús viene del linaje de David. Entonces, cuando a David se le promete un descendiente en el trono por siempre, está hablando acerca de Cristo, ¿sí? Aunque muchos de ellos sigan esperando a alguien que esté allí, ¿sí? Estoy hablando acerca de cómo funciona el Antiguo Testamento. Luego, ¿qué otra expectativa profética tenían? Un reino justo. ¿Ok? Un reino de justicia. Entonces, por eso cuando Jesús llega, los discípulos le dicen, bueno, ¿y cuándo tú vas a traer liberación? ¿Y cuándo vas a acabar con los romanos? ¿Y cuándo vas a levantar tu ejército? Y ellos siguen pensando en un reino de justicia humana, ¿ok? Pero cuando nosotros vamos a la palabra y entendemos que a Cristo se le llama Rey de justicia, ¿ok? Entonces, por medio del sacrificio de Cristo y por medio de su entrega, de su manera de vivir, de su obediencia, dice que todos los que creemos en Él, ¿cómo nos presenta Él delante de Dios? Como justos. Entonces, el reino de justicia que ellos están esperando ya se está cumpliendo desde que Cristo vino. Solamente que no es la justicia como ellos esperaban. No es una justicia social ni política, es una justicia delante de Dios, que es mucho más importante. Y luego, bueno, Dios traerá orden, pero ellos siguen esperando esta parte, ¿ok? Otra cosa es que ellos esperan la restauración
de Israel. Ahora, aquí hay un tema muy interesante porque en los 1900, 1970 y algo, Israel fue reconocido como nación, ¿ok? Socialmente hablando. 1948. Fue reconocido como una nación ya independiente, que pudiera tener un tipo de democracia, como un pueblo soberano en ese sentido. Eso ha sido un tema, nosotros no logramos entender porque nunca hemos vivido en esto. Pero como Israel siempre ha estado, como llegó a la tierra prometida y siempre ha estado en guerra y sacó gente de ahí y todo, entonces ellos siempre se vieron como un pueblo sin tierra. Y entonces Estados Unidos reconoció a Israel, luego las naciones europeas reconocieron a Israel y eso ha sido un conflicto político muy denso. Por eso es que vemos esa guerra tan antigua con Israel, porque dicen, bueno, ¿por qué a Israel lo reconocen si no tiene tierra? Dicen algunos, ¿no? Pero no, todo es conveniencia, todo es político, todo pues es porque ellos estaban buscando la restauración, pero esta restauración aún no llega. Esta restauración tiene que ver inclusive con el tercer templo, tiene que ver con otras cosas, donde ellos se han restaurado no solo políticamente, sino su ritual, el ritual del pueblo de Israel se ha restaurado y ellos lo siguen esperando. Ellos siguen esperando que se levante el tercer templo para ellos poder hacer sacrificios. Sin embargo, Hebreos nos dice que Jesús es el sacrificio, el cordero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí están conmigo aquí o no? Entonces ellos siguen esperando sacrificar a Dios algo, ofrendas que Jesús ya sacrificó. Exactamente. Entonces nosotros vemos cómo toda esta expectativa del Antiguo Testamento en Cristo se va cumpliendo, aunque muchos de ellos no lo logran ver. Pero Jesucristo es el sacrificio perfecto. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos bien? Y bueno, ¿qué otra cosa ellos esperan? Paz universal. Entonces, pues, si hoy preguntamos si hay paz universal, pues la realidad es que no hay paz universal, ¿no? Paz con Dios ya hay por medio de Cristo, quien tiene a Cristo está en paz con Dios, pero no hay paz universal. Entonces, esto está en cumplimiento, ¿ok? Por cumplirse, podemos llamarlo así, por cumplirse. Lo que pasa es que digamos que es progresivo. O sea, no es que solo, sino que ya está encaminándose hacia allá. Entonces es algo progresivo. Digamos que está en curso, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. ¿Ok? Entonces, este es el reino, la expectativa profética del Antiguo Testamento. Y todo esto nos ayuda a nosotros a entender qué posición tiene Cristo en todo esto. ¿Sí? Esta paz universal sin Jesús es imposible. Sin Cristo es imposible que exista esa paz universal, imposible, porque el que va a unir a todos en una sola, por eso va a venir, cuando venga el anticristo será tan conflictivo el tema, porque el anticristo traerá esto, aparentemente. Va a unificar religiones, pensamientos políticos, cuestiones económicas, o sea, todo eso, el gobierno, todo va a estar unificado, entonces van a decir, claro, ese es el Mesías. Ese es el Mesías que estábamos esperando, ese es el Mesías que estábamos esperando, pero luego se va a destapar que no era él, eso es lo que la Biblia nos enseña. Y entonces lo que va a ocurrir es que nos daremos cuenta que no puede haber paz universal sin que haya uno que una verdaderamente a todos, y ese uno es Cristo. Cuando los creyentes, cuando hay gente que ama a Jesús, entran en paz unos con otros, entramos en armonía, entramos en comunión unos con otros. No importa por eso Jesús dice, debes perdonar a tus enemigos, debes perdonar a los que te ofenden, tú también ve y pide perdón, porque este es un asunto acerca del rey, él también es llamado príncipe de paz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, él trae paz primero entre Dios y los hombres, y luego trae paz entre los hombres. Pero el anticristo va a venir y va a mostrar esto de una forma va a ser sumamente carismático y va a ser un tema muy mediático. Entonces mucha gente va a caer en este engaño porque van a decir, esa es la paz universal que creíamos, que estábamos esperando.
Y los judíos que siguen esperando al Mesías van a caer en este engaño creyendo que esta persona que está haciendo esto es el Mesías esperado. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Puedo borrar? Ok. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿cómo son de buenos alumnos ustedes? No hacen ruido, no platican entre ustedes mientras el profe está borrando el pizarrón, ¿no? Rayándole los cuadernos a alguien más. Ok, sí. Ajá, sí. Hasta el milenio, efectivamente. Ahora, el reino en el Nuevo Testamento es otra historia. Por ejemplo, este reino, en primer lugar, es inaugurado por Cristo. Miren, ya se lo están poniendo ahí en la pantalla. ¿Ok? Es inaugurado por Cristo. ¿Vale? Entonces, ¿qué evidencias tenemos nosotros de que Cristo ya, de que ese reino se inauguró, el reino de Dios? ¿Sí? Bueno, aquí podemos nosotros ver que hay sanidades. Ahí están, miren. Bueno, pues ya, ni escribo, ¿no? Ahí está. Evidencia, sana enfermos, hay autoridad sobre enfermedades, expulsa demonios, hay autoridad sobre Satanás, perdona pecados, hay autoridad divina. Y ese reino vino con Cristo, ¿ok? Cuando Jesús llegó, esto empezó a ocurrir. Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, o sea, vemos algunos milagros y vemos algunas circunstancias de, pues, de personas que son revividas o resucitadas, si lo quieren llamar de esa manera. Vemos personas que son sanadas, pero algo que nosotros no vemos en el Antiguo Testamento es cómo la autoridad de Satanás es sacudida, ¿no? Y eso sí pasa cuando Jesús llega. Entonces Jesús empieza a liberar personas, empieza a sanar, y entonces vemos ya un reino, o sea, el reino no necesita un palacio, el reino es una manifestación de autoridad, ¿ok? Entonces yo no necesito tener un palacio para que el reino se manifieste, sino necesito tener un rey que manifieste ese reino. Y ese reino del cielo vino a la tierra a través de Jesucristo, y nosotros vimos cómo, por eso dice ahí, hay autoridad sobre la enfermedad, y recalca, ¿no? Autoridad sobre enfermedad, autoridad sobre Satanás y autoridad divina. Porque el reino se fundamenta ¿en qué? En autoridad. En eso, o sea, uno puede llegar, por eso el día de hoy a veces es hasta ridículo hablar de reyes, porque aunque hay naciones que todavía tienen reyes, dices, pues como de qué sirven, ¿no? O sea, algunos de esos reyes nada más los mantienen así como adorno, porque realmente ya no tienen ninguna función, como que los tienen ahí porque hay que honrar el legado, y como que se dedican a las cuestiones como de las relaciones exteriores y diplomáticas y todo, pero hacia adentro del país quienes gobiernan son los primeros ministros. Es así, ¿no? Entonces, como que en algunas naciones dices, ya nada más están ahí de adorno, y hay un palacio y hay un rey, pero la autoridad no funciona igual, ¿ok? Porque ahora vivimos en un mundo donde lo que no es democracia, entonces se ejerce con un autoritarismo terrible, y entonces por eso es que inclusive esas naciones que tienen reyes, pues buscan la democracia, ¿no? Que haya votaciones para primeros ministros y todo, porque tiene que dársele como este voto a la democracia a la gente, para que la gente sienta que ella es parte del gobierno. De hecho, la palabra democracia significa gobierno de muchos o del pueblo, ¿no? Entonces, pero en el reino de los cielos no aplica de esa manera. El reino de los cielos no es democrático, es teocrático. Es un gobierno que fluye directamente de Dios. Y nosotros lo vemos que no necesitamos que a Jesús se le dé permiso de algo. Para nada. Jesús ejerce esa autoridad sin pedirle permiso absolutamente a nadie. Y aunque no tiene un palacio, él va caminando y la autoridad de Dios va con él. Ahora, algo que es muy importante es que esa autoridad ahora está en la iglesia, ¿sí? Y es algo que nosotros tenemos que aprender, y durante este ciclo que vamos a empezar, tenemos que aprender cómo ejercer esa autoridad. Pero bueno, entonces, ahí están las evidencias. Seguimos adelante. Hay un texto clave ahí que es Mateo 12:28.
Si por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, dice Jesús, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, ¿no? Entonces, porque se acuerdan que a Cristo decían que echaba demonios por medio de Satanás, ¿no? Así como que los fariseos decían, como nosotros no tenemos poder, pues es la envidia, ¿no? Entonces decían por ahí que si la envidia fuera tiña, se estarían rascando todo el día. Y como ellos no podían hacer estas cosas, entonces decían, pues seguramente Jesús lo hace por medio de Satanás. Y entonces Jesús dice, bueno, para empezar, eso es un pensamiento tan tonto porque ningún reino se divide contra sí mismo. O sea, ni Satanás es tan bruto como para atacarse a sí mismo, porque sabe que si lo hace, su reino su gobierno se va a debilitar. Pero si entonces yo lo hago por medio de la fe y lo hago por medio del Espíritu Santo, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado entre ustedes, la autoridad absoluta de Dios. Bien, entonces ese reino se inaugura con Jesús. Luego, este reino, el reino del reino de Dios, el reino del Nuevo Testamento, es presente. Cristo está reinando ahora y el creyente participa ahora. ¿Ok? El reino es presente. Cristo está reinando ahora y el creyente participa ahora. Colosenses 1:13 dice, nos trasladó al reino de su amado Hijo, nos tomó de las tinieblas para ponernos en el reino de la luz. No estamos, ¿por qué les digo esto? Porque muchos de nosotros vivimos una fe esperando que el reino venga. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, de repente decimos, pero cuando el Señor vuelva, no, es que el reino ya está funcionando y cuando yo estoy pensando en que el Señor vuelva, entonces ya cuando el Señor vuelva, yo me voy a mover en autoridad, porque ahí sí estaremos reinando con Él y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Sí están conmigo aquí? Cuando yo no entiendo que el reino ya fue inaugurado y que el rey ya está caminando ahora y que el reino ya está moviéndose ahora, entonces yo me quedo al margen de eso. Y entonces la iglesia toma una posición, sigue tomando una posición de víctima. La semana pasada yo les decía que a veces algunos de nosotros somos como ese hijo menor que siempre tiene problemas, al que siempre hay que andarle sacando las papas del fuego. Todo el tiempo está en problemas y entonces como que vemos a Dios como ese papá que dice, ay sí, pobrecito de Miguel, es que siempre está en problemas, es que como él es el más rebelde, es como el que menos agarra así como que la idea, pues siempre lo tengo que estar protegiendo. Y la iglesia no es un club de personas que deben reunirse los domingos. La iglesia tiene una de las encomiendas, es que la iglesia es el ejército de Dios en la tierra. ¿Sí o no? Entonces, cuando nosotros no entendemos que la autoridad ya nos fue dada, entonces siempre vivimos a la defensiva. Y por eso algunos cuando se habla de Satanás dicen, no, 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 ni lo menciones, ¿no? Entonces otros, ay no, luego hemos hablado acerca el domingo estábamos platicando acerca de cuando ha habido liberación así de endemoniados y cosas así, y muchas personas a través de los años me han dicho, ay pastor, ojalá yo nunca tenga que estar en una situación así. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que no sabría qué hacer. Ah, entonces aprende, pero no debes tener miedo acerca de esas cosas. Porque la autoridad de Cristo no le fue dada al mundo, le fue dada a la iglesia. Y la iglesia ya se mueve bajo la autoridad de un rey. Ese reino ya está corriendo. Donde la iglesia avanza, el reino de las tinieblas retrocede. No es algo que vaya a pasar, es algo que ya está ocurriendo. Es algo que ya sucede. Ahorita que nos fuimos a Viva el Fuego, uno de los predicadores invitados, este hombre tiene una perspectiva, es un tipo al que Dios usa de una manera muy peculiar. Y a él dice, por ejemplo, hay muchos cristianos que les gusta leer acerca de ateísmo y todo esto y para defender la fe. Dice, pero a mí me gusta mucho leer acerca de cuestiones espirituales. Porque, dice, a mí el ateísmo me aburre. Como que me mueve más el hecho de conocer cómo piensan las diferentes corrientes, cómo piensan los espiritistas, los brujos acerca de Dios, porque eso me prepara y también me enseña a ver a Cristo desde otra perspectiva, dice él. Ahora, no cualquiera se puede meter en esos terrenos, se los digo abiertamente. Entonces él me estaba platicando que un día lo invitaron a predicar a no sé qué iglesia, en qué lugar, pero resulta que en ese sitio había como un tipo de zona donde había un mercado con muchas cuestiones espiritistas, ¿no? Y él dijo, quiero que me lleven, quiero ir ahí, quiero ir a ver qué están haciendo, ¿no? Entonces dice que cuando él va y lo llevan a ese lugar,
entra a un comercio, entra a un local, y entonces la persona que está arreglando el lugar está ahí como, y él nada más entra como a ver, o sea, este cuate entra a ver, mientras que el que está ahí, el que atiende, está arreglando cosas, y está viendo, y de repente el que está arreglando lo voltea a ver, él no lo conocía, es la primera vez que estaba ahí, se le queda viendo, y en cuanto lo mira le dice, tú no deberías estar aquí, por favor vete, no debes estar aquí. Y entonces él dijo, ok, me voy. ¿Por qué? Porque esa persona que por demonios o por lo que sea, pudo reconocer quién es la influencia espiritual que este hermano trae. En otras palabras, pudo reconocer al Espíritu Santo en él. Los demonios reconocen autoridad y se dan cuenta quién tiene al Espíritu Santo. ¿La iglesia tiene al Espíritu Santo o lo está esperando? Entonces, ¿la iglesia debería manifestar autoridad o tendría que esperar a que Cristo regrese para manifestar autoridad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros como cristianos vivimos como a la sombra de eso y siempre como si fuéramos los débiles, como las ovejas que no tienen respuesta, como los pobrecitos que tienen que ser ayudados siempre? ¿Por qué? Porque aunque decimos, sí, claro, la autoridad está en la práctica, nos cuesta trabajo creer que tenemos autoridad de parte de Dios. Y muchas veces nos cuesta, esto ya no me voy a poner a predicar, pero lo voy a soltar, ¿ok? Muchas veces nos cuesta trabajo creer que tenemos autoridad porque como estamos teniendo una vida de pecados ocultos, cuando alguien vive con pecado oculto, eso le roba autoridad. Moralmente dice, ¿cómo voy a hacer esto? Si mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Y ahí lo dejo. ¿Ok? Bueno, ahora, el reino del Nuevo Testamento, o este reino que se inauguró con Jesús, es presente en ese sentido, pero también es futuro. ¿Ok? Porque no todas las cosas están sujetas aún. La pregunta sería, ¿el mal sigue activo? Sí, sigue habiendo maldad. Ahora, el que haya maldad no significa que no haya autoridad. Sí, va a llegar un momento en que la maldad se va a acabar, pero la autoridad ya fue dada, así que el reino ya fue inaugurado y está avanzando. Y nosotros somos parte de la propagación del reino de los cielos. Cuando nosotros le predicamos a alguien, cuando hablamos de Cristo y esa persona viene y entrega su vida a Jesús, y luego esa persona es una llama encendida que va a su casa y su casa empieza a cambiar, nosotros estamos haciendo que las tinieblas retrocedan. Cuando predicamos el Evangelio no solamente es para que las personas, porque tenemos que hacer eso porque eso es correcto, no, cuando predicas el Evangelio el reino avanza. ¿Okay? La luz se propaga, el reino avanza, la autoridad de Cristo va avanzando, el reino se va extendiendo y Jesús nos llamó a eso. Entonces, el mal sigue activo y Jesús dijo esto, Él prometió y dijo, el mal va a crecer. Él lo dijo, son promesas que no nos gusta subrayar en la Biblia, pero ahí están. Él dijo, el amor de muchos se enfriará porque el mal va a ir en aumento. Y nosotros vemos cómo pasan las generaciones y todo va creciendo y se va poniendo peor, ¿cierto o no? Así que de repente llegar y decir, no, es que nosotros vamos a hacer que las cosas cambien en ese sentido. No, nuestro trabajo es que el reino avance aunque el mal crezca. ¿Me explico? Porque lo que estamos haciendo, si el mal está creciendo, o sea, es increíble cómo, bueno, hasta el crimen organizado, ¿saben que el crimen organizado trabaja por células? Así. Así como la iglesia trabaja con grupos en casa y por células, así trabaja el crimen organizado. Dice, tenemos un líder ahí de esa zona y luego tenemos otro acá que se reúne con los suyos y otro acá que se reúne con los suyos. Y entonces tienen un montón, ¿y saben por qué les llaman células o por qué se acuñó este método de las células en la iglesia? Porque las células son algo que crece y se multiplica. Bueno, el diablo dijo, qué buena idea, iglesia. Lo agarró y lo introdujo en el crimen organizado y ¡pum! ¿Y les ha funcionado? Claro. Por supuesto. Sin embargo, aunque el mal va en aumento, la iglesia no tiene por qué hacerse pequeña. El mal está allá afuera incendiando todo y la iglesia ¿dónde está? Metida en cuatro paredes. Aquí estamos todos felices, qué bueno que nos amamos. Queridos, no salgan, no les vaya a dar el chiflón. Y aquí, ¿no? Y entonces muy, muy felices todos aquí. Y el mundo en incendios. ¿Y la iglesia?
La iglesia es pasiva cuando no entiende que pertenece a un reino y que ese reino ya está actuando. Entonces no podemos acabar con todo el mal, pero sí podemos hacer retroceder el mal que está a nuestro alrededor. Jesús no nos llamó a acabar con el mal en Nepal, porque no estamos allá, estamos en Jalapa. Pero al estar en Jalapa y nosotros ser luz, estamos haciendo que el mal retroceda. Y a veces un pensamiento que tenemos aquí, que es un pensamiento que nos frena, es no entender que aunque no podamos hacerle bien a todos, sí podemos hacerle bien a algunos. Y algunos de nosotros pensamos, decimos, no, es que yo quisiera hacer algo, pero para remediar todo, no puedes, pero sí puedes hacerle bien a los que están cerca. Así que es mejor que le hagas el bien a uno a que no le hagas el bien a nadie. Ayer estábamos escuchando en la capacitación de jóvenes, que por cierto viene algo para los jóvenes muy, muy bonito, y estábamos escuchando a estos chicos hablando de un pastor que decía lo siguiente, dice, cuando oramos, muchos son sanados, quizás no todos, pero muchos son sanados, pero cuando no oramos, nadie es sanado. Y a veces así somos nosotros, me explico, así como que decimos, como no tengo todo para remediarlo todo, pues mejor me quedo aquí. Y recuerdo un día que estaba hablando con un taxista y yo le decía, no, a veces que podemos hacer la diferencia. Y me dijo, no, pero, pues, o sea, ¿yo qué voy a hacer la diferencia? Si, o sea, una persona, ¿en qué va a hacer la diferencia? Si miren el mal cómo está. Y ese es el pensamiento inclusive de muchas personas que son parte de la iglesia. ¿Yo qué diferencia voy a hacer? Cuando tú eres luz, las tinieblas retroceden. ¿Están conmigo aquí? Entonces, no todo está sujeto aún porque el mal sigue activo. La muerte del cuerpo no ha sido erradicada, pero sabemos nosotros que este cuerpo vamos a dejarlo, pero nuestra alma ya no muere. Y un día se nos va a dar un cuerpo nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿sí? A ver, ahí hay una tabla. ¿Hay alguien ahí atrás? ¿Sí? Hola Dani, es que luego nada más veo así el cabellito, no sé quién está. Hay una tablita ahí, ¿la puedes poner, por favor, hija? Ahí está, fíjense. Entonces, el reino es esto, ¿sí? ¿Autoridad de Cristo ya está? Ya. ¿Presencia del Espíritu ya está en el mundo? Ya, a través de la iglesia. ¿Derrota total del mal? Todavía no. Ahora, quiero decirles esto no significa que Dios, así como que Dios perdió el control y dijo, chin, o sea, se me escapó el diablo, ¿no? O sea, como que se salió por la puerta de atrás, como cuando el perro se te suelta y te hace destrozos en la casa, así como que se me soltó el perro, ¿no? No. Reino visible global, todavía no. Ahora, estos todavía no significa que Dios haya perdido el control, esté fuera de control esto. Dios es soberano y está en control de todas las cosas. Él ha determinado que el mal siga activo porque el tema de que el mal siga activo genera algo en la iglesia. Prueba el corazón de quienes realmente son o no son de Dios. ¿Ok? ¿Por qué Dios hace eso? Porque es soberano y Él puede hacer lo que quiera, punto número 1. ¿Ok? Pero en segundo lugar, porque para nosotros es necesario que nuestra fe sea probada. La Biblia dice que nuestra fe es más preciosa que el oro, y así como el oro es probado en el fuego, es necesario que nuestra fe también sea probada en el fuego. Entonces, ¿cómo sabemos que nuestra fe es genuina? Si siempre estamos jugando ahí en la guardería de la iglesia. Porque así somos. Quiero decirles esto, aprender de escatología es sacarse de la mente el pensamiento mágico de cero sufrimiento. Saquen eso de su cabeza, porque eso no es bíblico. ¿Ok? Este rollo de, no, es que yo no quiero sufrir, no, eso es que eso no es posible. El mal sigue activo porque es necesario que el mal se manifieste para que la iglesia también manifieste el reino de Dios en la tierra. Si ustedes lo ven a través de toda la historia, la primera vez que hubo opresión y esclavitud fue con el pueblo de Israel en Egipto, cuando lo que la Biblia narra, ¿ok? En la narración de la Biblia. Y entonces nosotros vemos al pueblo de Israel siendo esclavizado en Egipto. ¿Cuántos años estuvo ahí? 400 años.
¿sí? 400 años esclavos en Egipto, 4 generaciones, porque en aquel momento se tomaban generaciones de 100 años, 4 generaciones. Pero hay un texto clave en Éxodo que dice esto: entre más los oprimía el faraón, más se multiplicaba el pueblo de Israel. Luego nosotros vamos al Nuevo Testamento y en Hechos 8 se narra la persecución de la iglesia. La iglesia estaba muy feliz, primero vino el Espíritu Santo ahí, todos los primeros capítulos felices, convivían, comían juntos, todo muy feliz, pero se les estaba olvidando algo: ir y predicar el Evangelio. Porque eso le pasa a los cristianos, nos encanta todo esto, y entonces nos olvidamos de los incendios afuera, pero Dios no se olvida de esto. Entonces en Hechos 8 se narra cómo empieza la persecución contra la iglesia. ¿Y saben qué pasó? Que cuando la iglesia fue perseguida, se multiplicó la propagación del Evangelio. Cuando la maldad ataca al pueblo de Dios, siempre hay una multiplicación de las cosas de Dios a través de su pueblo. Entonces Dios, que es el mejor estratega de todos, dice: ok, sé que el mal seguirá ahí y seguirá en aumento, y entre más aumenta el mal, entonces la reacción de mi iglesia será mayor. Y la luz también se va a empezar a propagar en mayor cantidad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Porque a veces nosotros decimos: bueno, es que ¿por qué Dios permite estas cosas? Porque Él sabe cosas que nosotros no entendemos. Sus pensamientos son más elevados. Miren, si usted y yo fuéramos Dios, esto ya sería un desastre. Pensamos que estaría mejor. No. Bueno, a veces no podemos ni controlar nuestros gastos. Imagínense, ¿no? No podemos ni controlar el carácter, andar controlando todo, imposible. Entonces Dios sabe que a través de esto la iglesia, el poder de Cristo a través de la iglesia se va a manifestar. Por eso el mal sigue ahí, ¿sí? La derrota del mal vendrá más adelante. Y luego veremos este reino visible, global, el milenio. Veremos a Jesús visiblemente sentado en el trono y sabremos que hay un rey en la tierra, uno solo. Veremos al Rey de Reyes sentado por fin en su trono en la tierra. Pero lo hará solamente temporalmente, porque este lugar tiene que acabar. Este lugar está cada vez en peores condiciones. ¿Me siguen aquí? ¿Estamos bien? Ok, preguntas hasta este punto. ¿Hay preguntas? Sí. Sí. Uh-huh. Sí. Ese es un muy buen ejemplo, porque no solo eso, sino que la historia narra en los libros de Flavio Josefo, de Eusebio de Cesarea, se habla acerca de cristianos cantando mientras eran torturados, alabando a Dios. Y de repente dices: pues ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? ¿Por qué estarían dispuestos ellos a morir por algo que es una creencia? Porque humanamente así lo ves, es una creencia. Y la única respuesta que hay es que ellos estaban dispuestos a morir porque habían conocido al Rey y creyeron en sus palabras. Y creyeron que aunque ellos murieran en este cuerpo, no iban a morir eternamente. Entonces hay un libro muy fuerte, que si les gusta la literatura y quieren saber de dónde venimos, porque dicen por allí, hay una frase que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirlas, como los errores, ¿no? Cuando no sabemos de dónde venimos. Pero si a ustedes les gusta saber y conocer un poco más de la historia de la iglesia, les recomiendo un libro que se llama Los Mártires de John Fox. Fox con doble X. Los Mártires de John Fox. Pero prepárense, porque no es un libro que va, o sea, no es una novela, ni van a empezar así como a ver, decir: ay, qué bonito, mira, no, o sea, tienen que preparar su corazón y su mente, porque ese libro prácticamente es un libro de testimonios, o sea, de recuento de personas que fueron martirizadas por el Evangelio. Entonces habla de cosas muy fuertes que nosotros, algunos probablemente cuando lo vayan leyendo van a decir: tengo que cerrar esto porque no logro creer que esto sea posible, ¿sí?
Pero esto, o sea, cuando esto pasa y luego yo veo mi vida y digo, es que me dio gripa, ¿no? Señor, ayúdame, ¿no? Eso es cuando digo, oye, pues mi fe parece de caricatura. O sea, por eso es que pues, el diablo, aunque ya está derrotado, nos baila jarabe tapatío encima, porque dice, pues estos ni se mueven, ni le creen a su Dios, o sea, le cantan a un Dios al que no le creen nada, ¿no? Entonces, cuando ves esos testimonios, cuando lees esas cosas, dices, ¿esto es la iglesia? ¿Sí? Esta es la iglesia. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando vino Nerón, sobre todo con Nerón, fue donde Nerón hizo cosas terribles porque eh, Nerón empalaba a los cristianos, los llenaba de aceite y se habla acerca de esto. Y esto está en libros paganos, seculares, de historia, donde se llamaban los jardines iluminados de Nerón, ¿no? Él empalaba cristianos, los llenaban de aceite y vivos les prendían fuego. Y entonces él hacía sus festines, sus fiestas ahí, sus banquetes, y todos estos crueles viendo ahí, divirtiéndose, riéndose, viendo a la gente morir incendiada, ¿no? Y dices, ¿y qué pasó? Pues que el evangelio se propagó. El evangelio empezó a propagarse, se fue a España, se fue a otros lugares, al norte de África, empezó a correr y a correr y a correr y a correr, porque en medio siempre del asedio del mal, históricamente Dios siempre levanta personas para que el bien se propague y el evangelio siga avanzando. Recuerden, esto es un principio espiritual. Es un principio espiritual que lo vemos en toda la Biblia, pero a veces no logramos captarlo. En Romanos está escrito y dice, porque donde abundó el pecado. Y cuando leemos eso decimos, sí, eso aplica para mí, porque cuando yo más pecador fui, más gracia Dios me dio, ¿no? Pero eso también aplica para la iglesia en general. Cuando abunda el pecado alrededor de nosotros, entonces va a sobreabundar la gracia, porque la iglesia se va a activar. Esas incomodidades son necesarias, son necesarias. Luego lo vemos los que han leído el libro de Esther. El pueblo de Israel estaba siendo perseguido para ser asesinado en trampas. Ahí había un hombre que odiaba a los israelitas, a los judíos, y los quería matar. Y entonces la reina Esther, una mujer judía que está ahí, y le piden que ella abogue, que se presente delante del rey. Su tío le pide esto y ella dice, es que tengo miedo de presentarme delante del rey y que me mate. Y entonces su tío le dice algo muy importante. Le dice, Esther, no creas que allá adentro de tu palacio el mal no te va a alcanzar. Y cuando le dijo eso, ella se activó y dijo, sí, tengo que hacerlo. No creamos que estar en la burbuja cristianoide, ahí en cuatro paredes, el mal no nos va a alcanzar, queridos. El mal está y está por una razón. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener? ¿Miedo al mal? No, entender que nosotros nos ha sido dada autoridad para movernos en medio del mal, aunque el mal asedie. ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? Unos respiraron profundo, pero está bien. Ok, ahora. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Allá, hermana Cheli. Se refiere a... Ok, no pueden hacer sacrificios porque no tienen dónde hacerlos. Pero no hay templo. No hay templo. O sea, ellos, es que desde que llegó todo esto, cuando el templo es derrumbado y se quita completamente, llegó un momento en que Roma se adjudicó el control del templo. Entonces, mientras ellos no tengan acceso al templo como tal, ellos no creen tener un lugar sagrado para ofrecerle sacrificios a Dios. Por eso están esperando que se levante el tercer templo, para volver a hacer sacrificios a Dios. Pero cuando eso ocurra, entonces se habrán dado cuenta que ya no es necesario. Pasarán otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero el tema es que ya no lo hacen, o sea, no lo hacen porque no tienen dónde. ¿Sí? Entonces, bueno. Ok, seguimos adelante. Este punto es el punto número 5, estoy en la clase 2, punto número 5, Israel y la iglesia. Bien, ustedes piensan, aquí hay una pregunta que hay que hacer. ¿Piensan ustedes que Israel y la iglesia son lo mismo?
¿Serán lo mismo o son dos cosas diferentes? No estoy hablando de la nación de Israel, porque dentro del pueblo de Israel no todos son verdaderos israelitas. No digo eso, no lo digo yo, lo dice Pablo. ¿Ok? Pero en el pueblo de Israel hay remanente. Entonces, las promesas que se están esperando en cumplimiento ¿se aplican también a Israel y a la iglesia o Israel y la iglesia son dos cosas distintas? Son preguntas que nunca nos hacemos y como que decimos, bueno, pues quién sabe, jamás había pensado en eso. Hermana Cheli. Mm, ok, ok. Tiene buena memoria, hermana Cheli, ¿eh? Tiene buena memoria, muy bien. Miren, el tema es que hay promesas dadas a la nación de Israel que necesitan un cumplimiento, ¿ok? Y son promesas para Israel, para ellos. Ahora, esto es lo que se refiere a la hermana Cheli de que somos el otro rebaño, que somos injertados. De hecho, no somos injertados en Israel, sino Israel digamos que nosotros somos injertados en donde, en la vid, en Cristo, ¿ok? Y la Biblia dice que de los dos pueblos hizo uno, pero no está hablando acerca de Israel en un término social, ¿ok? Porque de hecho, cualquier israelita que en su momento no reconozca a Cristo no será pueblo, porque la única manera de poder avanzar no es porque, o sea, ir hacia el reino de Dios no es a través de la sangre de tu propio linaje, sino a través de la sangre del Cordero. Entonces, en cierto aspecto, Israel y la iglesia son dos cosas distintas, pero en otro viven bajo la misma promesa. Lo explico. En un tema social, Israel y la iglesia están separados. Somos cosas diferentes, ¿sí? Como pueblo Israel, ellos tienen ciertas promesas que están en espera, pero dentro de ese pueblo de Israel hay gente que ya cree, israelitas que ya creen en Cristo, y entonces ese remanente va a empezar a crecer y ese es el que se vuelve un solo pueblo, ¿ok? Y somos un solo pueblo todos. No importa si somos judíos o gentiles o lo que sea, porque ahora tenemos un solo rey, Jesucristo. Fuimos comprados por la misma sangre, la sangre de Jesús. Porque si no, Israel tendría una puerta de entrada diferente. ¿Me explico? O sea, como que dices, ok, los gentiles entran por la sangre de Jesús y los israelitas entran a Dios por ser israelitas. No me digas, ¿no? Entonces Jesús, ¿para qué murió? Jesús murió por todos los hombres. Con judíos que vienen a Cristo, que ya en algún momento dices, pues ya ni siquiera van a decir que son judíos, ya eso ya no importa, ¿no? Porque no es la sangre lo que los hace diferentes, pero hay promesas que son para el pueblo de Israel, para los judíos específicamente. Entonces tenemos que aprender a diferenciar estas dos cosas, ¿ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque muchos de nosotros tenemos que saber que hay promesas que en el futuro fueron dadas al pueblo de Israel, que tenemos que ver su cumplimiento para saber que los tiempos de Dios se están aproximando. ¿Ok? Por ejemplo, la promesa de que Israel va a entrar en un tratado de paz. Eso es algo que comentábamos, ¿no? El tratado de paz, Israel no tiene paz ahorita, aunque de repente digan, ay, firmó un tratado con no sé quién, y luego medio año después ya se está molonqueando y las greñas por todos lados y ya están diciendo de todo, ¿vale? Entonces, ¿alguien de ustedes ve paz en Israel? No hay paz, ¿no? Ahí andan con los iraníes y entonces ya se descontaron con aquellos, ahora están entretenidos los de Irán con Estados Unidos y entonces ahora dijeron, a ver, ¿ahora con quién? ¿No? Y se pusieron guapos, ya están pegándole a los palestinos y ya le están, bueno, no hay paz. Pero va a llegar un momento donde Israel firmará un tratado de paz con todos sus enemigos, no la iglesia.
Israel como tal. ¿Sí? Ese tratado de paz será promovido por la figura del anticristo. Por eso será tan cautivante, porque dirán, ¿cómo es posible que éste logró eso? ¿Sí? Y entonces esa promesa del tratado de paz es para ellos, no es para nosotros, es para los judíos, para los israelitas. Entonces, así como ese tipo de promesas cumpliéndose en Israel nos dan a nosotros una imagen más amplia de lo que está ocurriendo y cómo los tiempos de Dios se van cumpliendo, tenemos que entender, por eso es importante entender que hay promesas que son aplicadas para ellos y otras que son generales para todos aquellos que son considerados pueblo de Dios, incluyendo la iglesia. ¿Vale? Entonces, Israel y la iglesia en ese sentido son distintos, pero en algunas cosas todos los creyentes somos lo mismo. Las promesas a Israel se van a cumplir literalmente. El reino milenial será parte del cumplimiento. Nosotros veremos cómo creemos. Hay posturas, sí, hay posturas que las vamos a ver más adelante, que no creen que el reino milenial sea algo literal. Nosotros sí creemos eso. Y creemos que Jesús va a poner su trono en Jerusalén. Lo creemos. Porque es parte de la promesa. Se le dijo a David, de tu trono, en la ciudad de David, habrá uno que reine de tu linaje. Y creemos en eso. ¿Sí? Entonces ahí se cumple la promesa para la iglesia, pero también para los israelitas. Porque entonces verán a un rey sentado en un trono en Jerusalén nuevamente. ¿Quién es ese rey? Jesús. Y creemos que va a reinar con justicia y paz durante 1000 años. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me están siguiendo aquí? Ok. Sí. Ya no hay tiempo. Ah, no, es cierto. Sí, hijo. Sí, sí. Mm. Es una extraordinaria pregunta. Mira, el tema es que los judíos, o sea, mucho tiene que ver con la ignorancia de la iglesia. Tú te sientas a hablar con un judío y te pega un baño. O sea, te lleva a todo el Antiguo Testamento y te va a decir por qué Jesús no es el Mesías. Y te va a llevar de aquí para allá, para allá, para allá. Un conocimiento fundamental. Los cristianos, malamente, realmente somos gente, perdón por lo que voy a decir, pero muy comodina. Y en esa comodidad nos volvemos personas muy ignorantes. Porque no estudiamos. No tenemos, cuando nos sentamos a hablar con alguien que tiene un poco más de conocimiento, voy a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Te sientas con un testigo de Jehová que se aprenden 100 versículos para poder salir a la calle a evangelizar. Y los cristianos le abren la puerta y no tienen respuestas para las cosas que les dicen. Y eso es un problema. Entonces tú te sientas a hablar con un judío que te va mostrando desde el Génesis por qué Cristo no es el Mesías y te terminas sacudiendo las ideas. Esa es una. Cuando ellos te van convenciendo, porque primero desacreditan a Jesús, en segundo lugar te enseñan por qué deberías seguir esperando al Mesías. Y entonces es tanto el conocimiento que tienen de su fe y con tanta certeza y te van llevando de un lado a otro que terminan convenciéndote. Pero no solo eso, sino que las prácticas judaicas son muy bonitas, tienen cosas muy bonitas y al ser humano le gustan ese tipo de cosas como ritualistas y como que eso te mueve mucho, ¿no? De hecho, hay personas que son, por ejemplo, muy cautivadas por todo lo que pasa culturalmente en el Día de Muertos. Es que dicen, es que está tan bonito y todo, claro, porque al ser humano le gustan los rituales, le gustan este tipo de cosas. Y los judíos tienen rituales por todos lados. Está el ritual de día, de la noche, de la media semana, de las 7 semanas, de las enramadas, de las vírgenes, de los peces, de los panes, de todo. Y entonces te van llevando de un lado y dices, claro, es fascinante, se vuelve fascinante. Aparte que la historia que nosotros conocemos de Dios, lo que vemos en la Biblia, ellos fueron quienes recibieron primero la revelación. Entonces, cuando ellos te hablan de cosas, de pasajes bíblicos, te hablan en un trasfondo mucho más amplio, en muchas cosas que
te vuelan la cabeza, así te hacen ver las cosas y dices, eso no lo había visto así, eso no lo había entendido de esa manera, eso no lo había comprendido de esta forma. Pero todo se reduce a una cosa: creemos en Jesús. Jesús dijo algo muy importante, Luis. Dijo, ustedes deberían escudriñar las Escrituras, porque les parece que las Escrituras hablan de mí. Y como la iglesia no las escudriña, entonces cuando llega cualquier otro que sí escudriña, te lleva de vacaciones y no regresas. Entonces se vuelve demasiado fascinante. Y hemos tenido, pues conocemos personas que les ha pasado eso. Y empiezan a coquetear poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y como hay tantas cosas tan profundas allí y perspectivas tan amplias, entonces te dan la vuelta. Pero eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque no escudriñamos, porque no tenemos herramientas para defender nuestra fe. Y el apóstol Pedro lo dijo, ustedes deberían prepararse para defender aquello en lo que creen, para defender la esperanza que ustedes tienen en su corazón. Deberían estar preparados. Pero nos vamos más por las partes emocionales, sentimentales de las cosas, como algo así, ¿no? Y no está mal que tengamos emociones, pero somos más de llegar a la iglesia y decir, es que sentí tan bonito. ¿Ok? Entonces, donde te sientas mejor y sientas más bonito y que te rascan más bonito, ahí te vas a ir. Porque estás caminando por tus sentires, no por lo que está escrito. Hay falta de conocimiento. Entonces, la falta de escudriñar la Escritura hace que muchos cristianos sean sacudidos en su fundamento. Y como su fundamento no es sólido, entonces terminan yéndose al lugar donde no deberían. Porque algo que vimos la serie anterior es que no necesitamos, si algo Jesús vino a hacer, fue a cumplir la ley. Y yo ya no estoy aquí para cumplir las demandas de la ley. Dios ya no está exigiéndome que yo cumpla la ley. Los judíos creen que sí. Y es lo que le pasó a los Gálatas, no solo a esta persona que puedes tú conocer. Por eso Pablo le dijo a los Gálatas, o sea, de verdad son tan brutos, así se los dijo, son tan brutos que empezaron por el Espíritu y ya están otra vez en la carne. O sea, Cristo los liberó de la ley y ya se regresaron a la ley porque alguien vino y los judaizó por falta de fundamentos. Entonces, digamos que eso es parte de la respuesta. O sea, es simple, es falta de fundamentos firmes y falta de escudriñar la palabra. Hermana Marta, ¿quería decir algo? Ah, no, allá atrás, Fabi. Prácticamente sí. Un judío mesiánico no renuncia a ciertas prácticas, aunque entiende que Jesús es su rey y creen en él como el Hijo de Dios y su Salvador. Hay ciertas cosas que tienen que ver con su sangre que no necesariamente las desechan. Hay ciertos rituales que guardan, ¿perdón? No, digamos que no son malas, sino innecesarias. O sea, ya no es necesario, ¿no? Por ejemplo, el Shabbat es algo que ellos guardan, ¿no? Nosotros sabemos que nuestro día de reposo es Cristo. O sea, cuando llegas a entender eso dices, gracias Jesús, ¿no? El día de descanso de mis obras eres tú. Así que yo tengo que descansar de mis obras y confiar en tu obra. Pero ellos, por una cuestión tradicional, muchas veces te dicen, no es que yo crea que voy a obtener algo, sino que es parte de lo que siempre hemos hecho culturalmente. Entonces cuesta trabajo desapegarse de esto, ¿sí? Y por ejemplo, no vas a hacer que un judío mesiánico coma cerdo. O sea, eso no va a pasar, ¿no? Ellos siguen viendo a los cerdos como impuros, ¿no? Ellos no van a comer camarones tampoco, porque los ven como impuros. Entonces son detalles que como judíos van a seguir guardando, aunque crean que la salvación ya no es por obras, sino por gracia y fe en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Alguien más? Ya acabamos. Ya me pasé hasta 5 minutos. ¿Ya? ¿Nadie más? ¿No? ¿Todo bien? ¿Oramos? Bueno, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por venir a nuestras vidas y ayudarnos a comprender que este reino ya está activo. Yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes a caminar en el reino, que podamos saber que el reino ya está, que somos parte, que el Rey ya está trabajando, el Rey ya está operando, el Rey está ya ejerciendo su autoridad. Y si bien vemos, Señor, que todavía hay maldad en el mundo, sabemos que tú estás en control de todo y que eso tiene una razón de ser, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú quieres que la gracia siga sobreabundando a través de tu iglesia. Ayúdanos como iglesia a entender que no estamos esperando
que tú vuelvas, Señor, para entonces vivir el reino, sino que desde ahora el reino ya está activo y el reino fluye a través de nosotros, a través de ti, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Y queremos vivir este reino, Señor, para glorificar tu nombre y extenderlo y ser parte, tomar nuestro lugar en esto. Ayúdanos como iglesia a comprender que no estamos aquí solo para pasar buenos momentos, Señor, estar reunidos juntos en este sitio, lo cual es maravilloso, y retroalimentar nuestra fe es algo bueno, sino que también, Señor, nos estás preparando porque la oscuridad alrededor de nosotros necesita ser disipada y necesita ser confrontada. Y tú estás preparándonos para que podamos avanzar y para que vayamos, Señor, y seamos luz en medio de la oscuridad. Te pedimos, Señor, que tú actives en nosotros lo que tengas que activar. Despierta nuestros corazones. Pon en nosotros el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a caminar confiando en ti y estar completamente enfocados en ti, Señor. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú nos lleves a más y que tú, mi Señor, nos muestres el camino para poder enseñarles a otros, Señor, también cómo venir a ti, Señor, que caminemos en tus sendas, que podamos avanzar en tu evangelio, que podamos avanzar en tu palabra y que entonces podamos ver cómo familias, individuos, Señor, son traídos a ti, son transformados, el mal se aparta, la maldad se aleja porque el reino avanza a través de nosotros. Somos tu iglesia y deseamos, Señor, deseamos ser este instrumento tuyo, mi Dios, que tú mueves para hacer tu voluntad en la tierra. Lo creemos, Señor, y confiamos en ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y juntos decimos amén.